sabe que aquí pueden haber 2 y yo lo voy a predicar como si fueran 200, ¿yo? Porque mi responsabilidad no cambia por la cantidad. Lo predico con la misma pasión. Me recordaba el otro día que estuve en un retiro donde estaba el que ahora es pastor William Rivera, estaba 2 caballeros de esa congregación y yo éramos 4. Y de allí salimos llorando y todo unos retiros que no me ha marcado a mí. Porque para que Dios se glorifique no hace falta una cantidad, lo que hace falta es disposición. ¿Amén? Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Cuando usted lo tenga, me va a responder con un amén. Amén. De la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estaré predicando esta tarde bajo el tema el propósito de la prueba. Yo veía el pastor ahí como que tocaba más o menos cositas por ahí y dije, pues gracias a Dios, por ahí es la línea entonces. El propósito de la prueba. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios de poder, me presento delante de tu presencia, Dios omnipotente. Me dispongo a predicar esta tu palabra, la cual es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Dios, yo te suplico que tú nos hables a través de tu palabra en esta tarde. Dios, tú conoces la necesidad de estos caballeros que han estado aquí en este día. Padre, te suplico que salgan edificados, fortalecidos por medio de tu palabra, Dios mío. Padre, te suplico que me uses como instrumento y canal de bendición para que toda la gloria y la honra sea tuya en el nombre de Jesús. Amén. Alza su mano arriba y da una alabanza a Dios. Presentarse ahí. A su nombre. Aleluya. Me parece que no tiempo ahora. Gloria a Dios. Yo no escucho ya. Sí, ¿sabes? No tiempo. Gloria a Dios. El propósito de las pruebas. Suena un poco contraproducente el escuchar que las pruebas pueden producir algún resultado positivo en nuestras vidas, ya que las pruebas tienen una connotación negativa. Pero lo cierto es que las pruebas tienen un propósito determinado de parte de Dios. En la escuela, ¿cuántos de ustedes saben que los caminos de Dios es una escuelita? En la escuela de los caminos del Señor, las pruebas son parte de este caminar. Estar en este caminar, dentro de ese paquete vienen las pruebas. Nosotros no las pedimos, es que vienen incluidas ya, ¿oyó? Pero también las pruebas son aquellas que se encargan de hacer la obra en nosotros y llevarnos en un proceso de aprendizaje continuo para llegar a alcanzar el propósito señalado por Dios. Lo que quiere decir que el propósito de las pruebas es que alcancemos nuestro propósito. ¿Escuchó bien? El propósito de las pruebas es que alcancemos nuestro propósito. Entonces las pruebas se convierten en aliadas o medios que Dios utiliza de manera efectiva en nuestras vidas. Ese, amén, es el propósito de las pruebas. Ahora, en los versículos leídos, mírame esto. Santiago escribe esta carta a los creyentes, el libro de Santiago, capítulo 1, que estaban enfrentando dificultades, persecuciones y pruebas. Y él busca alentarlos, amén, para tener una perspectiva espiritual frente a situaciones difíciles. Dice, tened por sumo gozo. ¿Cuándo le está diciendo que tenga sumo gozo? ¿Verdad que le dije que eso era un poco contraproducente, que tú estés en prueba y alguien te diga, gózate? No simplemente le dijo gózate, le dijo ten sumo gozo. ¿Cuándo? ¿En qué momento es que vas a tener sumo gozo? Le dice el apóstol Santiago. Le dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba. No, en diversas pruebas. Eso quiere decir, mientras más pruebas hayan,
más gozo tú tienes que tener, pero no hace sentido, porque las pruebas pueden producir tristeza, las pruebas pueden producir desánimo, pero en el cristiano las pruebas deben de producir gozo, porque mientras más pruebas tenemos, más se están cumpliendo en nosotros los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que una persona, una de las cosas que nosotros no podemos hacer es cometer el gravísimo error de querer evitar las pruebas, porque la Biblia dice que si no sufrimos tampoco reinaremos con Él. Las pruebas son parte de este camino y son las pruebas las que nos aprueban, pero también las que nos conducen hacia la meta final. Aleluya, su nombre. Santiago no está diciendo que las pruebas, le dije que caiga un poquito y más acelero. Medio loco, ¿verdad? Santiago no está diciendo que las pruebas son agradables o fáciles, sino que deben ser vistas desde un punto de vista espiritual. Él invita a los creyentes a considerar las pruebas como oportunidades. Oiga bien. Él invita a los creyentes a considerar las pruebas como oportunidades. O sea, la prueba no puede ser un obstáculo, tiene que ser una oportunidad. Usted sabía, cuando usted estaba en la escuela, a usted le daban una prueba, le daban un examen. Pero ese examen que usted le daban, aleluya, lo que estaban haciendo, lo que hacen los maestros, es dándote la oportunidad de que tú puedas mostrar cuánto conocimiento tú tienes en la materia. Y de igual forma, las pruebas son oportunidades que nosotros tenemos para crecer. Son oportunidades que nosotros tenemos para madurar. Aleluya. Y son oportunidades para que nuestra fe en Dios y nuestra, aleluya, relación con Dios aumente. ¿Escuchó bien? Las pruebas son oportunidades. Diga conmigo, oportunidades. Las pruebas son oportunidades. No son agradables las pruebas cuando vienen. Claro que no son agradables. Y una de las cosas que nosotros tendemos a hacer es a preguntar: ¿por qué estoy pasando esto? Porque pensamos que no hay un propósito detrás de cada prueba. Pero detrás de cada prueba hay un propósito. Algo Dios está haciendo. Por eso Santiago le dice: gócese cuando estén en diversas pruebas, porque algo Dios está haciendo a través de esa prueba. Algo Dios está formando a través de esa situación. Porque muchas veces Dios permite las pruebas, porque las pruebas deforman quienes nosotros somos para formar quien Dios quiere que nosotros seamos. ¿Sí? Las pruebas debemos verlas como oportunidades. Aleluya. Es muy difícil alabar a Dios en la prueba y gozarse en la prueba. Aleluya, pero una de las cosas que nos muestra a nosotros que estamos creciendo en nuestro carácter y que estamos madurando es cuando aprendemos a gozarnos en la prueba. Cuando dejamos de quejarnos en la prueba y comenzamos a gozarnos, eso nos muestra a nosotros mismos que estamos madurando y que estamos creando carácter. Porque una de las cosas que hacen las pruebas es que crean carácter en nosotros. Porque si hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos es carácter. Y si queremos carácter, Dios te va a dar pruebas para formar tu carácter. Así que esta prueba, Santiago está diciendo a los creyentes: le hagan como oportunidades para crecer en su fe, para madurar y tener una relación con Dios. Las pruebas pueden ser de muchas clases. Pueden ser problemas personales, tentaciones, enfermedades, persecuciones o cualquier situación difícil. En estos versículos reconoce que estas situaciones son inevitables en la vida. Las pruebas son cosas que aunque usted las quiera evitar, no las va a poder evitar. Aunque usted quiera, no las puede evitar, porque las pruebas son parte de nuestro propósito. ¿Escuchó bien? Las pruebas son parte de nuestro propósito. El problema es que cuando Dios nos hace el llamado y Dios te dice: tengo un propósito contigo, no nos damos de cuenta que dentro de ese propósito están las pruebas, pero que las pruebas también
tienen su propósito dentro de nuestro propósito. Y el propósito es de formarnos. Lo que pasa es que muchas veces tendemos a cuestionar los métodos, gracias. Tendemos a cuestionar los métodos que Dios utiliza para formarnos, pero el método de la prueba, aleluya, está comprobado que es el método más efectivo para Dios formar la vida del hombre. Aleluya, por eso es que Dios constantemente tiene que permitir la prueba, porque es a través de ellas que Dios comienza a formarnos. El propósito de las pruebas, Él dice, aleluya, que se gocen cuando estén en diversas pruebas. No en una prueba, sino en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, teniendo la certeza y la seguridad que las pruebas tienen un propósito. Las pruebas tienen el propósito de producir. Dios va a hacer que tú produzcas, y es a través de las pruebas. Mira, un atleta no sabe cuánto puede correr sino hasta que llega el momento de la carrera. No sabe cuán rápido es sino hasta que llega el momento de la verdadera prueba. Y nosotros no sabemos cuánto potencial tenemos. Nosotros no sabemos cuánto nosotros podemos dar, sino hasta que llega el momento de la prueba. Tú nunca vas a saber cuánto tú puedes resistir si no es a través de la prueba. La prueba es la que te enseña dónde tú estás parado. La prueba es la que te enseña si tú puedes resistir. La prueba es la que te enseña lo que tú necesitas aprender. La prueba es la que te enseña en qué áreas tú tienes que mejorar. La prueba tiene el propósito de enseñarte. La prueba tiene el propósito de formarte. Son las pruebas las que te indican en qué área yo estoy falto, que yo necesito cambiar, que yo necesito mejorar, porque son las pruebas las que nos forman. Levanten su mano arriba y dale gloria a Dios. Santiago explica que estas pruebas producen paciencia y fe madura. Y cuando habla de paciencia, ahí está hablando de resistencia. Para nosotros aprender a resistir, tiene que pasar por la prueba. La prueba nos da resistencia. Él le está diciendo, mira, la prueba tiene un propósito. Por eso ustedes tienen que gozarse cuando estén en diversas pruebas, porque las pruebas tienen un propósito, y las pruebas tienen el propósito de producir. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la única manera, aleluya, que usted puede sacarle el aceite a la oliva es espacharrándola. Aleluya, es aplastándola. De otra manera, usted no puede sacarle aceite a la oliva. Y para que pueda emanar el aceite de Dios en tu vida es a través de las pruebas. Las pruebas van a provocar que el aceite de Dios en tu vida emane. Aleluya, son las pruebas la única manera de usted hacer jugo de uva. ¿Sabe cómo hacían el jugo de uva? Pisando la uva. Y muchas veces Dios permite que te pisoteen. Dios permite la prueba, pero es para sacar el extracto de quien tú eres. Es para sacar lo mejor de ti. Son las pruebas las que te forman. Son las pruebas, aleluya, las que te dan carácter. Son las pruebas las que, aleluya, permiten que se pueda ver a través de ti, o se pueda ver en ti lo que tú llevas por dentro. No es de otra forma, sino es a través de las pruebas. A través de las dificultades, los creyentes son fortalecidos, desarrollan resistencia espiritual y aprenden a confiar más plenamente en el Señor. Pero es a través de las pruebas. Por eso dice la palabra, le dijo a Santiago, gócense, tengan sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo, teniendo el conocimiento anticipado de que la prueba de vuestra paciencia está produciendo. Algo Dios está produciendo. Las cosas que Dios permite en nuestras vidas, las permite con un propósito. Algo Dios está sacando, algo Dios está produciendo. Y esas pruebas están produciendo algo en ti. Algo Dios está haciendo a través de las pruebas. Algo Dios está formando
resistir esta prueba y no te estás dando de cuenta que a través de la prueba te estás haciendo más fuerte, que cuando más débil te estás sintiendo es cuando más fuerte Dios te está haciendo, pero todo es a través de las pruebas. Este gozo no se basa en las circunstancias mismas, sino en la confianza de que Dios está obrando a través de ellas para un propósito mayor. Es un gozo que surge de saber que Dios tiene el control y está usando las pruebas para nuestro bien, como dice Romanos 8:28 que leyó el hermano. ¿Amén? Si las pruebas llegan, gocemos, hay que gozarnos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tienen un propósito en nuestras vidas, aunque parezca negativo. Tienen un propósito. Ahora bien, luego de haber explicado este versículo, me gustaría hablar de este hombre llamado Daniel, que estaba hablando el pastor también aquí. Aleluya, que le tocó pasar una muy grande prueba. Daniel, los otros días yo mencioné y decía que Daniel, como no pudieron acusarlo por infiel, utilizaron la fidelidad en su contra. Porque cuando la gente no te pueden acusar por infiel, utilizan la fidelidad en tu contra. Ellos dijeron, nosotros no vamos a encontrar nada en contra de este hombre en lo relacionado al reino. Aleluya. Eso que ellos hicieron, provocaron que se hiciera un edicto, pero todo era con la intención de sacar a Daniel de su posición, porque aquellos hombres le tenían envidia, porque Daniel tenía un espíritu superior a ellos. Aleluya. Pero ahora estos hombres planean todo esto con el propósito de mover a Daniel de su posición. Mas sin embargo, aunque se levantó una gran prueba en contra de Daniel, dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 6 versículos 10 y 11, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se metió debajo de la cama y se escondió de todo el mundo. Espérate. No, esa no es, esta es otra versión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas? 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Cuando supo que el edicto había sido firmado, aleluya, este hombre no cambió su actitud. Este hombre sabía que si algo acontecía, que si el edicto que se había firmado, si la condena, aleluya, caía sobre él, él sabía que aquella prueba Dios le estaba permitiendo con un propósito. Por eso, en vez de dejar de orar, él siguió orando. Él siguió orando 3 veces al día como solía hacer antes. Quiere decir, aleluya, que cuando se presentó aquella prueba, la prueba no cambió su actitud. Este hombre oraba antes de que se presentara la amenaza, pero siguió orando aun cuando vino la amenaza. La amenaza era: el que ore a otro Dios será echado en un foso de leones. Pero aunque la amenaza era real, él entendía que más real era el Dios que él le servía. Aleluya. Él entendía que más real era el Dios que él le servía, y por eso él no dejó de orar. ¿Saben lo que hizo? Abrió las ventanitas. Si me quieren ver orando, que me vean orando. Él no estaba evitando la prueba, tampoco se le estaba buscando. Él simplemente estaba haciendo lo que él siempre solía hacer, porque él sabía que si dejaba de orar, aleluya, la prueba sería mayor. Escucha bien, muchas veces nosotros, cuando se levanta una prueba, nosotros dejamos de orar pensando que la prueba se va a acabar. Y la prueba mayor se presenta cuando dejamos de orar. Porque si hay algo que nos sostiene a nosotros es la oración. Y cuando nosotros dejamos de orar, aleluya, ahí se presenta la prueba mayor. ¿Sabes por qué? Porque la falta de oración nos desestabiliza. La falta de oración nos hace presa fácil de nuestro adversario. Por eso Daniel entendía que los leones estaban preparados para que orara. Pero él entendía que los leones no se podían devorar a alguien que ora.
alguien que clama, aleluya, a alguien que clama a Dios, los leones no se lo pueden devorar. ¿Y qué dice la Biblia? Él siguió clamando 3 veces al día, como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Cuando usted busca, dice que oraba 3 días y daba gracias a Dios. ¿De qué iba a dar gracias? ¿De qué estaba dando gracias? Había una amenaza que era real, mas sin embargo él dice gracias. Eso es gozarse, aleluya, cuando se presentan las pruebas. Es cuando está la amenaza de frente, pero tú dices gracias a Dios. Porque si tú estás permitiendo esto es porque yo sé que tú te vas a glorificar. Porque si tú estás permitiendo esto es porque yo sé que algo grande tú vas a hacer. Porque si tú estás permitiendo esto, aleluya, escuchen bien, las pruebas lo que hacen es anunciar una gran bendición. Las pruebas anuncian una bendición que viene de camino. Y si tú estás atravesando o si estás a punto de atravesar pruebas, te están haciendo el anuncio, y es que viene bendición, y es que Dios se va a glorificar, y es que va a ver la mano de Dios como nunca antes. Porque dice la palabra del Señor, aleluya, que luego que van donde Daniel lo acusan delante del rey. Tú firmaste un edicto y hay uno que lo está violentando. Lo que pasa es que había una orden que iba por encima del edicto del rey, y Daniel la conocía. Daniel conocía que al único que tenía y podía clamar era el Dios Todopoderoso. Él entendía que por encima del edicto del rey estaba la ley de Jehová. Y él sabía que como un hebreo, él no podía postrarse a clamarle a alguien que no fuera el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y aquellos hombres fueron a acusarlo. Acusaron a Daniel. Aleluya. Y era cierto, sí. Daniel estaba clamando a su Dios. Entonces el rey mandó a que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey reconoció que Daniel, no importando las circunstancias, le servía a Dios continuamente. Al Dios al que tú continuamente sirves, en cualquier circunstancia, Daniel le servía al Señor, porque Daniel llegó como cautivo y aún en la cautividad todavía le servía a Dios. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas no cambiaron su actitud. Las pruebas no cambiaron su consagración a Dios. En cualquier circunstancia y en cualquier situación, este hombre seguía asumiendo la misma actitud. Aleluya. Y allí el rey reconoce que Daniel le servía a Dios continuamente. Y le dice: él te libre. Y fue traída una piedra y fue puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue al palacio y se acostó y ayunó, y instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. El rey reconoce que este hombre era un siervo de Dios, pero lo que lo hizo, amén, lo que hizo que el rey identificara que Daniel era un siervo de Dios, era que era un hombre que en cualquier circunstancia se mantenía fiel a su Dios. Porque si hay algo que nos identifica a nosotros, es nuestra fidelidad a Dios en cualquier circunstancia. Y como Daniel estaba siendo fiel a Dios en cualquier circunstancia, eso lo identificaba. Por eso el rey volvió a decirle: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Y otra vez le repite lo que le había dicho, aleluya, antes de echarlo a aquel pozo. Aleluya, quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró en gran manera el rey a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué?
porque había confiado en su Dios. ¿Ves la diferencia cuando tú te gozas? Cuando tú te gozas en las diversas pruebas que vienen. Aleluya. Cuando tú te gozas en las diversas pruebas, aleluya, tú lo que estás haciendo es que estás confiando en Dios. Tú estás diciendo, esta prueba tiene un propósito. Daniel, en ninguna parte usted encuentra que Daniel cuestionó, pero ¿por qué me van a echar al foso de los leones? Dios mío, pero ¿por qué están permitiendo eso? Como hacemos nosotros muchas veces, que cada vez que se levanta una prueba, lo que hacemos es quejarnos, lo que hacemos es cuestionar, lo que hacemos es interrogar a Dios y preguntarle, pero Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Daniel no se quejó, Daniel confió, aleluya, porque él sabía que aquella prueba tenía, aleluya, un propósito. Y cuando tú entiendes que cada prueba tiene un propósito, tú confías en Dios. Si Dios me está permitiendo pasar por esto, es porque Dios se va a glorificar. Si Dios me está permitiendo pasar por esta prueba, es porque algo Dios está formando. Si Dios me está permitiendo pasar por esto, es porque algo Dios va a hacer. Si Dios me está permitiendo esta prueba, es porque Dios se va a glorificar como nunca antes. Y cuando tú aprendes a ver las pruebas como tus aliadas y no como tus enemigas, aleluya, tú aprendes a gozarte en la prueba. Tú aprendes a entender que cada prueba tiene un propósito. Tiene un propósito y tiene una razón de ser. Aleluya. Daniel salió del foso de los leones. Eran leones hambrientos, pero no se lo pudieron comer, porque los leones solamente se devoran a la gente que no aprenden a confiar en Dios en la prueba. Pero aquellos que confían en Dios en la prueba, aunque estén rodeados de leones hambrientos, saben que yo estoy aquí por un propósito y que estos leones a mí no me van a tocar, porque Dios lo que quiere es mostrar su poder. Dios lo que quiere es manifestar su poder una vez más. Y puede que estés rodeado de leones enviados del infierno, pero nada te hará daño. Dios lo está permitiendo para glorificarse. Dios lo está permitiendo para que vea su mano obrar como nunca antes. ¿Sabes qué? Daniel había visto a Dios obrar de diferentes maneras. Aleluya, glorificarse, utilizándolo para interpretar sueños. Aleluya, para tantas cosas Dios usaba a Daniel. Aleluya, le dio conocimiento, le dio ciencia, le dio sabiduría. Pero Daniel nunca había visto algo como esto. Él no había visto, aleluya, no había tenido una experiencia como esta. ¿Sabes cuándo fue que Daniel vio al ángel de Jehová cerrando la boca a los leones? No fue cuando estaba en el palacio, no fue cuando estaba en su cuartito, fue cuando estaba en la prueba. Tú quieres ver la gloria de Dios en el momento más difícil, que se va a aparecer el ángel de Jehová y le va a tapar la boca a los leones, y tú vas a experimentar lo que nunca tú has experimentado. A veces pides experiencias con Dios y Dios dice, ¿quieres experiencia? Te voy a dar pruebas para que tengas experiencia. Pero esas pruebas tienen el propósito de que tú veas la mano de Dios obrando, de que tú veas a Dios en medio de tu situación. A su nombre. Oiga, me estoy emocionando aquí. Me estoy entregado aquí. Aleluya. Todo eso tenía el propósito de que Daniel viera algo que él nunca había visto. Él no había visto un ángel, el ángel de Jehová cerrándole la boca a los leones, pero allí se la cerró. ¿Sabes por qué? Porque allí había un hombre, aleluya, que entendía el propósito de las pruebas y que sabía que si él estaba dentro del foso de los leones era porque había un propósito. Era porque había un propósito de que él estuviera allí. Dios había engrandecido a Daniel, pero ahora lo engrandecería más. ¿Sabes lo que Dios iba a utilizar para engrandecerlo? Era la prueba. Eran un par de leones hambrientos. Tú quieres que Dios te ponga en alto. Tú quieres que Dios te engrandezca. Tú quieres que Dios te salte. Dios te dice, chica, quiero saltar, pero primero te tengo que meter en el foso. Primero te tengo que pasar por la prueba. Porque lo que te va a probar a ti es precisamente la prueba. Lo que te va a poner en alto es cuando aprendes a pasar por la prueba. Y cuando entiendes que cada prueba tiene un propósito.
Lo sacaron de allí, no tenía ni una lesión. Usted sabe que los leones son animales salvajes, pero ni una lesión tenía. Cuando tú entiendes el propósito de tus pruebas, tú entiendes, mira, yo estoy pasando esto, yo he pasado esto, lo otro. Algo Dios va a sacar de esto. Algo Dios va a hacer de esto. Porque a veces nos queremos convertir en instrumentos de poder en las manos de Dios, pero no queremos pasar por el proceso. Queremos progreso sin proceso. Vamos a los comerciales y regresamos breve de esta pausa. Queremos progreso sin proceso. ¿Ah? Queremos progresar y Dios nos quiere procesar. ¿Ah? Queremos que Dios haga cosas grandes a través de nosotros, pero cada vez que viene la prueba te queda en tu casa. Aleluya. Padre. Gracias Padre, que están escuchando en internet, ¿verdad? Cada vez que viene la prueba te estanca. Entonces no vas a progresar, no vas a crecer así. No puede Dios colocarte en un lugar mayor cuando en un lugar menor no has aprendido a confiar en Él. ¿Ah? Daniel aprendió a confiar en Dios y Dios le cerró la boca a los leones. Mira, hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces Dios permite que ese que anda como león rugiente nos rodee. Pero lo único que puede hacer es rodearnos muchas veces. Porque a veces hay situaciones que Dios las permite. Aleluya, es para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Aleluya, es para que nosotros aprendamos a conocer a Dios en áreas que nosotros no lo hemos conocido. Aleluya, muchas veces hay pruebas que Dios las permite para que lo conozcamos en áreas que todavía nosotros no hemos conocido a Dios. Aleluya. Mira, yo había visto a Dios obrar de muchas maneras. Pero ¿sabes cuándo le he visto más obrar? Desde que me quedé sin trabajo. Hay dos o tres que dijeron, soy Jesús, María José. Sin trabajo. 4 años y medio llevo sin trabajo. Cuando me quedé sin trabajo fue que yo empecé a ver cosas que yo no había visto antes. Yo no había visto gente llegar a mi casa, tocar a mi puerta con un sobre con $500 cuando yo estaba pelado sin dinero para pagar el mortgage. Yo no había visto, aleluya, un pastor que no veía hace tiempo que me llama por teléfono y me dice, Javier, tuve un sueño contigo. Y en el sueño estabas tú y tu esposa y se estaban dando la espalda. Aleluya. Pero en el sueño Dios me dijo a mí, llama a mi siervo Javier y pregúntale qué necesita. Y él me llamó, yo no le he visto hasta el sol de hoy a ese pastor. Y yo ahí tratando de darle vuelta al asunto hasta que el hombre me hizo llorar y le dije, mira pastor, yo estoy atrasado en el mortgage como 3 meses. Y le dije, ¿usted sabe eso que usted vio en el sueño de que mi esposa y yo estábamos de espalda? Es que estaban en desacuerdo porque yo tenía un Toyotita del 97 y lo quería vender y ella no quería que yo lo vendiera. ¿Y sabe qué? De momento, $1,000 en la cuenta. Después otro varón de Rochester, $1,000. Mira, Dios me tocó, ¡pum! $10,000 más. Yo no había visto eso nunca antes. Después mis hijos empezaron a ver cómo Dios se estaba glorificando, cómo Dios seguía supliendo, cómo gente Dios seguía tocando. Lo último fue hace un par de meses, aleluya, otra vez estábamos pasando una situación y Dios tocó un varón y me mandó $5,000 para yo pagar todos los meses que yo debía, aleluya, del mortgage. ¿Sabes qué? Eso yo no lo veía antes, aleluya, pero lo comencé a ver. Fue en la prueba. En la prueba es que yo he visto a Dios. Ahora es que yo he visto cosas de Dios que yo antes no conocía. Y hay cosas de Dios que quiere enseñarte. A lo mejor no te asuste, a lo mejor no te quiere dejar sin trabajo. Aleluya, a lo mejor es otra cosa. Aleluya, pero sea lo que Dios utilice, sea el método que Dios utilice, aleluya, entiende de una vez que tiene un propósito y es que Dios te quiere mostrar cosas que antes Él no te ha mostrado a ti. Dios quiere enseñarte cosas que antes Dios no te ha enseñado. Porque Daniel vio desde la incomodidad del foso lo que no pudo ver desde la comodidad del palacio. Aleluya. El año pasado, como para el tiempo de Navidades, bueno, el diciembre 25, el día de Navidad, yo me monté en mi guagua para ir a llevar a los nenes a Tampa y cuando iba por la calle detrás de casa, la guagua se volvió loca. Y a mí ya se me había quemado una guagua que me habían regalado. El mismo día que me la regalaron se me quemó, fue pérdida total. Y a mí me dio miedo porque empezó a hacer lo mismo que la otra y dije, Señor, reprenda al diablo. Y el diablo, ¿yo qué hice?
Y viré para atrás, me estacioné y apagué la guagua. Y ahí se quedó. Me fundió el alternador. Me quedé a pie el día de Navidad y no pude llevar los nenes ni por ahí. La cuestión es que al otro día me toca ir para el supermercado a pie. Pero cuando yo voy caminando hacia el supermercado que está detrás de mi casa, yo empiezo a ver un montón de cosas y me parece una normal. Y era que esas cosas yo no las veía mientras estaba en la guagua. Yo caminaba, veía a aquella mujer paseando el perro, como si eso fuera gran cosa. Y miraba los palos, miraba para arriba, miraba aquí, miraba allí. Y wow, yo no había visto eso. Casi todos los días paso por esa calle. Fui, viré, explotado, sudado, me dolía los pies, he hecho de todo. ¿Sabes lo que aprendí? Eso fue una lección para mí. Yo aprendí que yo vi desde la incomodidad lo que yo no pude ver desde la comodidad. Mientras yo estaba en la guagua, yo no me fijaba en ninguna de esas cosas. Para mí eran nada. Pero comencé a ver lo que no podía ver desde el carro cuando tuve que caminar. Y muchas veces hay cosas que Dios tiene que permitir para que nosotros veamos lo que nosotros no vemos. A veces estamos muy acomodados, aleluya, en la bonanza, y Dios tiene que meternos en la prueba para que veamos lo que por mucho tiempo estamos ignorando. A veces Dios tiene métodos que Él utiliza y uno de ellos es la prueba. A veces no la queremos, pero Dios tiene que utilizarla para que nosotros aprendamos a conocerlos a Él, para que nosotros aprendamos a ver la mano del Dios Todopoderoso. 4 años y medio después yo puedo decirte, he conocido una parte de Dios que antes yo no conocía. Llevo 17 años de reconciliado, pero estos 4 años y medio es que yo he conocido una parte de Dios que yo no conocía. Yo he visto a Dios glorificarse de distintas maneras en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque es la prueba la que me ha enseñado. La prueba tenía el propósito de enseñarme a mí que yo le sirvo a un Dios grande, que yo le sirvo a un Dios poderoso, que yo le sirvo a un Dios que para Él no hay nada imposible. Imagínense, bueno, Dios me puso a testificar que no estaba ahí. Imagínense, parece una loquera. Yo llevaba 3 años apenas que había comprado la casa. Y a los 3 años Dios me habla, porque no fue a lo loco. 3 veces Dios me habló diciéndome, suelta el trabajo de Dios. La última vez Dios me habló fue en Ocala, me acuerdo. Llegué a las 9 de la noche a ese culto. Y habían la iglesia de la Pastora Minelli, y habían 2 sillas reservadas en el altar. Todos pastores que habían allí. Y llegamos tarde, porque había un tráfico y nos dicen, súbase. No, hombre, estos pastores, súbelo allá, no sé si las 2 sillas por ustedes. Y están los predicadores allá predicando. Y de momento uno de los predicadores está hablando por ahí. Y cuando se voltea se me queda mirando así. Y cuando se me acerca me empieza a hablar de parte de Dios. Y era que dejara el trabajo. Pero como mi esposita, cada vez que yo se lo mencionaba, ella me decía, Dios me lo tiene que decir a mí. Mientras tanto, aquí está tu encherito y lárgate a trabajar. Y así me decía, papito, si Dios no me dice, porque ella hace así como, gloria a Dios, me escucha. Ella lo hace como riéndose, papito, hasta que Dios no me hable, aquí está tu encherita en esa trabajar. Entonces, cuando ella escuchó que Dios me estaba hablando, empezó a llorar y cayó en el piso. Entonces el predicador se acercó a ella, mi hermano, y le gritó duro en el oído, pero fuerte. Quería que yo te lo dijera a ti directamente. Quería que yo te hablara, pues soy yo. Y Dios le habló directamente. Contigo eso, yo de cabezón, y me quedé 2 semanas más en el trabajo. Y mientras yo estaba esa semana en el trabajo, ella estaba orando a Dios. Dios, si esto es tuyo, que pasé con el trabajo, que se tenga que ir. Y pasó algo en el trabajo que me tuve que. Ya cuando yo estaba en aquella oficina sentado, yo dije, dame la carta, voy a anunciar, porque ya yo sabía que estaba allí por cabezón. ¿Ah? Imagínense, yo tengo una casa nueva, tengo los muchachos, tengo todos los pibes. ¿Cómo yo lo voy a hacer ahora, Señor? Y para colmo, después de eso cae la pandemia. No, las iglesias estaban cerrando. Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Y Dios me dijo, tú no dependes de salir a predicar para que yo te sostenga. Santo Dios. Por eso empezaba a llegar gente allí que a traer ofrendas y a traer compras, dejaban compras allí, se iban.
Aleluya, todo eso lo hizo el Señor. Y ahí fue que yo aprendí a conocer a Dios. Hasta el sol de hoy yo no he dejado de pagar el mortgage. ¿Sabe una cosa? Es que parecen locura las cosas de Dios. A veces cuando Dios permite pruebas, las pruebas a veces parecen locuras de Dios. Y no son locuras de Dios, son propósitos de Dios. ¿Saben lo que es la cuestión? Yo tenía una ayuda de sesión 8. Yo tengo una casa con un programa Habitat, que el pastor tiene una casa también. Yo pagaba $50 de mortgage. Cada vez que yo iba a pagar el mortgage, la tipa me decía, ¿y esto va a caer un depósito o algo? Y dije, no, ese es mi pago. Y ella, ¿pago? ¿Y qué clase de casa tú tienes? Yo le enseñaba la casa, una casa de 4 cuartos y 2 baños. Y ella, no, yo no entiendo. Yo le decía, pregunta al jefe mío. Ahora, cuando yo me quedo sin trabajo, ahora tengo que pagar la cantidad completa de la casa, lo normal que paga el mortgage, porque me quitan la ayuda sin trabajo. No hace sentido, ¿verdad que no hace sentido? Pero aquella prueba, aleluya, tenía propósito. Esta prueba tiene el propósito de enseñarme a mí que yo le sirvo a un Dios grande y un Dios verdadero. Que yo le sirvo a un Dios que es real y que no va a dejar a sus hijos en vergüenza. Hasta el sol de hoy te puedo testificar y te puedo decir que el Dios que yo le sirvo es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que hace maravillas, es un Dios que hace prodigios, es un Dios que se glorifica. So Daniel fue acusado, salió de allí ileso, y los que lo habían acusado a él los echaron en el foso. No habían tocado el fondo del foso cuando ya los leones se apoderaron de ellos y le quebraron todos los huesos. ¿Cómo es posible que Daniel no solamente cayera en el fondo, sino que se quedara toda aquella noche dentro del foso y ni lo tocaron? Pero a estos se los devoraron. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque el que confía en Dios, los leones no se lo pueden devorar, pero el que confía en otros dioses, los leones se los devoran. Aquellos confiaban en su Dios y para ellos su Dios era el rey, y el rey mismo fue el que los mandó a echar allá adentro. ¿Ah? Salió de allí ileso, amén, y esta prueba se levantó porque tenía un propósito. Él se mantuvo de rodillas ante Dios antes de ser echado en el foso, y se mantuvo de pie dentro del foso. ¿Okay? Antes de entrar al foso estaba de rodillas, pero cuando lo metieron al foso estaba de pie. Entonces el tema que ustedes le pusieron era de rodillas ante Dios, pero de pie hasta las adversidades. Antes de entrar al foso, mira, de rodillas. Cuando entró al foso, de pie. Antes de que vengan las situaciones, mira, rodillitas. Aleluya, porque esas rodillas son las que te van a mantener de pie cuando venga la prueba. Esa oración, esas rodillas son las que te van a sostener cuando venga la prueba. Aleluya, por eso tenemos que aprender a clamar a Dios antes de la prueba, para poder permanecer de pie cuando venga la prueba. Aleluya, la prueba vino, pero Daniel permaneció de pie. La adversidad vino, pero Daniel estuvo de pie frente a la adversidad y salió de la adversidad. ¿Sabe cómo salió? No salió golpeado, no salió mordido, no salió en camilla, salió de pie. Aleluya, pero salió de pie porque se mantuvo de rodillas. Y si tú quieres salir aprobado de la adversidad, si tú quieres salir aprobado de la prueba, tienes que mantenerte de rodillas delante de Dios y entender que hay un propósito para cada prueba que Dios permite en tu vida. Las pruebas tienen el propósito número 1 de formar nuestro carácter. A través de ella Dios forma nuestro carácter. Aleluya. Número 2, tienen el propósito de enseñar quién es Dios y quiénes somos nosotros. A través de la prueba aprendemos a conocer a Dios, pero aprendemos a conocernos a nosotros mismos también. Les dije que la prueba nos enseña en qué áreas estamos débiles, en qué áreas estamos faltos y en qué áreas estamos fortalecidos. Pero también te enseña, aleluya, a conocer quién es Él. Aleluya, nos muestra su poder, su majestad. Aleluya, pero también nos muestra quiénes somos nosotros en Dios. Número 3, nos dan crecimiento.
crecimiento. Las pruebas tienen el propósito de darnos crecimiento. Nos dan el crecimiento que necesitamos para alcanzar la estatura que Dios quiere que nosotros alcancemos. Ese es el propósito de las pruebas. Las pruebas nos ponen de rodillas ante Dios, pero de pie ante las adversidades. Pero ¿cómo tú puedes estar de rodillas y estar de pie al mismo tiempo? Es que cuando estamos de rodillas, nos estamos arrodillando ante la presencia de aquel que nos mantiene de pie ante las adversidades. Tú puedes estar de rodillas, pero puedes estar de pie. De rodillas ante Dios, pero de pie ante las adversidades, porque Dios es el que te sostiene y el que te mantiene de pie cada prueba, para que nosotros, aleluya, nos mantengamos de pie delante de Él, porque Él nos sostiene. Daniel ahora, mira, Daniel fue engrandecido más todavía, mayormente de lo que antes había sido. Aleluya, simplemente porque entendió que las pruebas tienen un propósito. Entendió que las pruebas tienen un propósito. Él sabía que lo que Dios había permitido era porque Dios lo iba a colocar en un lugar, en una posición mayor. Cuando tú aprendes a entender que lo que Dios permite es porque quiere llevarte a otro escalón, tú dices, esto tiene un propósito. Esta situación que se ha levantado tiene un propósito. Esta prueba tiene un propósito, porque las pruebas tienen una finalidad de hacernos ver nuestra dependencia total y absoluta de Dios. Esa es la finalidad de cada prueba, hacernos ver a nosotros y entender nuestra absoluta dependencia del Dios que nosotros le servimos. No puedes celebrar una victoria si no has batallado, aleluya, en una prueba. Tú no puedes celebrar una victoria si primero no has batallado en una prueba. Tú quieres celebrar victoria, aprende, aleluya, aprende a batallar en las pruebas. La vida, mire, alguien dijo que la vida es una serie de pruebas, pero si pasas tus pruebas, las consideras buenas experiencias. ¿Okay? La vida es una serie de pruebas, pero si pasas tus pruebas, las consideras unas buenas experiencias. ¿Sabía usted que lo que Dios permite, lo permite con un propósito? Pues la Biblia lo dice en 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué nos consuela en nuestras tribulaciones? No dice que nos saca de la tribulación, sino que nos consuela en medio de la tribulación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el propósito de las pruebas, de la tribulación? ¿Por qué Dios la permite? Dios te permite pasar por pruebas para que cuando alguien esté pasando por allí, tú le puedas decir, yo pasé por allí y Dios me ayudó a mí y también te puede ayudar a ti. Ese es el propósito. No hay mejor maestro para nosotros que las pruebas. Las pruebas nos enseñan para que nosotros enseñemos a otros. Ahora tal vez tú puedes estar pasando una situación, aleluya, pero ¿sabes cuál es el propósito? Para que cuando te encuentres a alguien que está pasando lo que tú pasaste, le puedas decir, esa prueba tiene un propósito. Dios está haciendo algo grande. Dios se va a glorificar. Dios va a hacer algo mayor. Aleluya, para que tú puedas decirle a esa persona, ¿sabes qué? Confía en Dios. Aleluya, pero ¿cómo tú puedes aconsejarle que confíe en Dios? Porque un día te tocó confiar en Dios en medio de la prueba. Y ahora tú puedes consolar con el mismo consuelo que tú fuiste consolado por Dios. Ahora tú puedes consolar a los que necesitan consuelo. Aleluya, ahora mismo, mire mi hermano, me tocó vivir de los momentos más difíciles de mi vida. Me tocó vivir hace unos años atrás. Primero murió mi hermanito más pequeño. Murió en la cárcel en Puerto Rico, faltándole un mes para salir. Murió, lo encontraron muerto en la celda. Más chiquito, 27 años. ¿Ah? Eso fue un golpe muy duro. Cuando a mí me llamaron, yo todavía me acuerdo de la escena. Cuando mi hermano que vivía acá en Florida me llamó para darme la noticia, yo estaba en shock.
Voy allá. Y eso fue tan difícil, tener que ver a mi hermanito, que no lo veía hace años, tener que volverlo a ver, pero así. Eso fue tan duro. Y me acuerdo que cuando fueron a cerrar la caja, yo estaba con mi otro hermano que me había llamado para darme la noticia, nos abrazamos. Y decíamos, se fue, nosotros le decíamos negro a él. Era un muchacho altito y era bien prietito, tenía un lunar blanco aquí. Y decíamos, negro se fue, negro se fue. La cuestión es que pasa un año y algo, y mi hermano que me llamó para darme la noticia, yo estoy en Ohio, donde el pastor, Dios mío, el pastor de Ohio, que nos invita siempre. Estamos allá con el pastor, que se me olvidó el nombre, y el pastor, terminamos la campaña domingo, estoy en el Hotel Cornelian, y de momento me llama mi tío, que está apartado del Señor, me llama y me dice que mi hermano ese con el que yo estaba ahí se había matado en un accidente de motor en Tampa. ¿Sabes lo duro que fue eso, mi hermano? Ahora yo todavía no termino de pasar la prueba de mi hermanito cuando viene la otra. El segundo hermano mío más pequeño era ese, que éramos 8 en total con ellos dos. Y ahora el segundo hermanito mío también. Y ese es el que yo era más pegado, eso dolió más todavía, porque ese era el más cercano a mí. ¿Ah? Y allí estoy, cuando yo entro después como de 2 semanas, semana y media se tardó para poder hacer el velorio de mi hermano. No había visto a mi hermano no sé cuántas semanas, y ahora cuando lo veo así. ¿Ah? Y me tocó hablar en el velorio, me tocó ahí frente a la caja, tener que hablarle a los que estaban allí, con mi mamá ahí destruida frente a mí. ¿Ah? Tener que hablar, expresar palabras, aleluya, aconsejarle a la gente que buscaran de Dios, que aprovecharan la oportunidad. Eso fue tan difícil, mi amado hermano, aleluya, fue bien duro. Pero ¿sabes qué? Después, yo me acuerdo, lo trasladaron para Puerto Rico, allá lo velamos allá y después lo enterramos allá. Y yo me acuerdo, yo estaba parado prácticamente en el mismo lugar que yo estaba parado con él cuando cerraron la caja de mi otro hermanito. Y todos esos recuerdos empezaron así. Los otros días yo estaba aquí con él, y ahora yo estoy solo aquí, ahora es él el que está allá. ¿Sabes lo duro que fue eso? Pero ¿sabe una cosa? Ahora yo puedo consolar a otro con el mismo consuelo que yo fui consolado. Ahora cuando alguien pasa por esa situación, yo puedo decirle, yo sé lo que tú estás pasando, yo lo pasé 2 veces. ¿Ah? Yo sé lo que tú estás pasando. Hay situaciones que Dios permite y tienen un propósito. Me acuerdo un día que estoy predicando en una iglesia y pasó una familia entera a reconciliarse. Y mientras yo estoy orando por esa familia entera, empezaron batallas mentales. Y el diablo me decía, mira, una familia entera convirtiendo si tus 2 hermanos se murieron. El hermano se murió el otro día, apartado. ¿Ah? Y una batalla en la mente, y una batalla. Yo empecé a llorar en el altar. Ya antes de orar por esa gente, yo estaba llorando, y ellos ni sabían. Oré por ellos, hice la oración, me fui para casa con esa batalla. Al otro día yo tenía que volver a predicar. Y al otro día me da que con meterme en el YouTube. Y me sale un video mío de hace más de 10 años que yo estaba predicando en nuestra iglesia. Yo me acuerdo de esto, le doy para el frente al video y llega una parte donde hago el llamado. Hago el llamado porque la batalla mía es igual, yo no tuve esta oportunidad de orar por mi hermano como hice con esta gente. Y hago el llamado. Cuando yo estoy en ese video, cuando está el llamado, yo veo un hombre que se acerca y agarra esto y lo saca, el púlpito lo saca, lo mueve para el lado. Cuando yo miro, yo digo, ¿sí te parece a mi hermano? Y cuando me pongo a verlo más lentamente, era él. Y ahí el Señor me habló. Yo te di la oportunidad de orar por él. Yo me fui consolado para el culto y dije, chacho, ahora sí que voy por ahí a predicar con todo lo que tengo. Aleluya, pero ahora, aleluya, Dios me permitió pasar toda esa prueba. Lo mismo le pasó al hermano Luis, que perdió uno de sus hermanos. Ahora yo lo entiendo a él porque yo también pasé por eso. Aleluya, Dios me permitió pasar todo eso para que ahora yo pueda consolar a otros con el mismo consuelo que yo fui consolado. Por eso le dije, hay situaciones que Dios permite en nuestras vidas que tienen un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir, porque el propósito de las pruebas es pulirte. Dios nos quiere pulir a través de las pruebas. Primera de Pedro 1, 6 al 9 dice, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Aleluya. Ahora tenemos que pasar por diversas pruebas, pero es para que sea sometida a prueba nuestra fe, que se prueba como el oro. El oro, aleluya, prueban su pureza, pero es a través del fuego. Y las pruebas lo que hacen es que nos puren, para nosotros salir de ahí resplandeciente como oro brillante. Las pruebas lo que hacen es que sacan las impurezas que nosotros tenemos, porque Dios quiere que estemos limpios y resplandecientes como oro. Ese es el propósito de las pruebas. Las pruebas lo que hacen es pulirnos. Las pruebas lo que hacen es limpiarnos. También Pedro dijo en su libro, capítulo 4, versículos 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino otra vez dice, gozaos. ¿Por qué me tengo que gozar? Por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que no sea cosa rara. Cuando venga la prueba no diga, ay, yo no entiendo, yo no sé qué es esto. No, aleluya, no es algo extraño, no es algo extraño, no, sino que es parte del proceso, es parte de este caminar, y tú sabes que cada prueba tiene un proceso. Romanos 3 al 5 dice, y termino, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y aleluya, produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero también 2 Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque esta leve tribulación momentánea, algo leve y momentáneo, está produciendo algo eterno. Le dije que las pruebas tienen un propósito, y tienen el propósito de producir. El propósito de las pruebas es que estemos de rodillas ante el Señor, pero de pie ante las adversidades. El propósito, aleluya, de estar de rodillas. ¿Sabe qué habla estar de rodillas? Habla de humillación, pero también habla de renuncia. Aleluya. Y estar de pie habla de firmeza, habla de carácter y habla de disposición. Pero todo esto se alcanza a través de la prueba o de las pruebas, y ese es el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas es formarnos. El propósito de las pruebas es levantarnos. El propósito de las pruebas es enseñarnos. Y hoy Dios viene a decirte que todo lo que Él permite en tu vida tiene un propósito. Algo Dios está formando, algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo en tu vida, en algo Dios se va a glorificar. Solamente tienen que entender el propósito de las pruebas, el propósito de las pruebas. Algo Dios está produciendo. Nosotros tenemos un himno que dice produciendo en el dolor, y eso mi esposa lo escribió, ¿sabes? Pues le iba a cantar, pero me quité. Eso digo, después me inspiro y sigo para él. ¿Sabes por qué mi esposa escribió esa canción? Le escribió ese himno en un momento difícil. Aleluya. En un momento difícil fue cuando Dios le dijo, tú vas a producir en el dolor. Es a través de las pruebas que tú vas a producir. Y lo mismo Dios viene a decirte en esta tarde. Aleluya, tú vas a producir, pero es por medio de las pruebas, porque las pruebas producen.
Las pruebas producen. Yo no sé si aquí hay gente, aleluya, que van a confiar en Dios en medio de las pruebas y entienden que las pruebas producen. Las pruebas producen. Póngase de pie alabando a Dios. Todo aquel que le cree a Dios y entiende que cada prueba tiene el propósito y tiene la razón de producir. Gracias, Padre de gloria. Gracias. Pedirle a los caballeros que